¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre la muerte del forajido más famoso del oeste es una mentira cuidadosamente construida? La historia oficial nos cuenta que un valiente sheriff acorraló a un peligroso criminal en la oscuridad de una habitación en Nuevo México en 1881. Pero la verdad es mucho más incómoda y extraña. De hecho, es posible que el hombre que murió esa noche no fuera Billy the Kid en absoluto. Se nos ha vendido la imagen de un duelo heroico, el bien contra el mal, la ley contra el caos, pero los susurros que han sobrevivido durante más de un siglo hablan de un pacto secreto, una traición entre amigos y un relato oculto por años que, si se demuestra cierto, cambiaría para siempre la leyenda del oeste americano. Prepárate, porque vamos a desenterrar los huesos de una historia que muchos poderosos quisieron mantener enterrada para siempre, y te aseguro que la verdad es más macabra y sorprendente de lo que cualquier película se ha atrevido a contar. Imaginen la escena: Nuevo México, año de 1881. El aire es denso, cargado con el polvo del desierto y la tensión de una cacería humana que tiene a todo el territorio en vilo. El sheriff Pat Garrett, una figura imponente y decidida, tiene una sola misión: capturar vivo o muerto al forajido más escurridizo y temido de la época, William H. Bonney, más conocido por el alias de Billy the Kid. La ley lo ha designado como el hombre para restaurar el orden, para poner fin a la leyenda sangrienta del joven pistolero. Garrett no es solo un representante de la justicia, se convierte en el símbolo de una nueva era que busca domesticar el espíritu salvaje del oeste, y para lograrlo debe apagar la estrella más brillante y caótica de ese firmamento, una tarea que lo consume día y noche. Una obsesión que lo guía a través de cañones y pueblos olvidados, siempre un paso detrás de su presa, en un juego mortal del gato y el ratón. La persecución llega a su clímax en una noche sin luna el 14 de julio, en el fuerte Sumner. Garrett, actuando bajo un soplo de información, se dirige a la casa de un conocido de ambos, Pete Maxwell. El plan es simple: interrogar a Maxwell y esperar el destino. Sin embargo, tiene otros planes, y los teje con hilos de oscuridad y sorpresa. El sheriff se oculta en el dormitorio de Maxwell, un espacio sumido en la penumbra donde las formas apenas se distinguen. De repente, una silueta entra en la habitación, descalza y silenciosa como un fantasma. Es Billy, quien ha venido a buscar un trozo de carne para cenar. Al percibir presencias extrañas en la oscuridad, el joven forajido retrocede empuñando su arma y preguntando en un susurro que corta el silencio: ¿Quién es? ¿Quién es? Antes de que pueda obtener respuesta, dos destellos iluminan la negrura, dos disparos que resuenan como el juicio final, y la silueta se desploma. En el suelo yace el cuerpo sin vida de Billy the Kid. La noticia corre como la pólvora. Pat Garrett es aclamado como un héroe, el hombre que finalmente trajo la paz al condado de Lincoln. Su nombre queda grabado en los anales de la historia del oeste como el justiciero que acabó con la amenaza pública número uno. El relato se solidifica, se convierte en leyenda. La historia de un valiente sheriff que, en un acto de puro coraje, se enfrentó al diablo en la oscuridad y salió victorioso. Así el mito de Billy the Kid, el joven rebelde e indomable, queda sellado con una muerte rápida y contundente a manos de la ley. Pero ¿es realmente así de simple? ¿Acaso una figura tan compleja y escurridiza podría tener un final tan mundano, tan predecible? La historia oficial, pulcra y heroica, parece tener demasiadas costuras a la vista, como si la prisa por cerrar el capítulo hubiera dejado cabos sueltos, hilos que, si tiras de ellos, podrían desentrañar todo el tejido. Y es aquí donde la trama se complica, donde el blanco y negro de la ley contra el crimen empieza a teñirse de grises inquietantes. Porque Pat Garrett y Billy the Kid no eran extraños, ni mucho menos enemigos acérrimos desde el principio. Antes de que Garrett portara la estrella de sheriff, ambos hombres compartían tragos, risas y partidas de cartas en los salones de ese mismo fuerte Sumner. Eran para todos los efectos amigos, o al menos compañeros de juerga, en un mundo donde las alianzas eran tan cambiantes como el viento del desierto. Esta verdad incómoda transforma por completo la narrativa. Ya no se trata de un agente del orden cumpliendo con su deber, sino de un hombre cazando a alguien a quien conocía, alguien con quien había compartido momentos de camaradería.
Este hecho es la primera pieza que no encaja en el rompecabezas heroico que nos han vendido durante más de un siglo, una pieza que sugiere que la macabra historia tiene capas mucho más profundas. La naturaleza exacta de su vínculo es motivo de debate, pero nadie niega que existió. Algunos relatos describen una amistad genuina, una conexión entre dos hombres carismáticos que vivían al límite, aunque en lados opuestos de una línea que aún no se había dibujado claramente. Otros sugieren que era una relación de conveniencia típica de la frontera, donde hoy eres amigo y mañana, por un puñado de dólares o una promesa de poder, te conviertes en enemigo. Se dice que Garrett, tras ser elegido sheriff, le advirtió a Billy que sus días de libertad estaban contados, que debía abandonar Nuevo México o atenerse a las consecuencias. ¿Fue una advertencia sincera de un amigo preocupado o la arrogancia de un hombre que ahora se sentía superior? Esta ambigüedad es el corazón del misterio, porque la respuesta a esa pregunta define si el acto final fue un deber o una traición, una ejecución o un asesinato. Por eso, si te gustan estas historias con misterio, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. ¿Qué puede llevar a un hombre a perseguir con tanta hazaña a un antiguo compañero? La recompensa de $500 sobre la cabeza de Billy es la respuesta fácil, la que todos citan, pero parece una motivación demasiado simple para una cacería tan personal y obsesiva. Pat Garrett era un hombre ambicioso sin duda, y la fama de ser el hombre que mató a Billy the Kid era un premio mucho más valioso que el dinero, un pasaporte a la inmortalidad en las leyendas del oeste. Sin embargo, los susurros y las teorías que han persistido apuntan a algo más oscuro, un pacto roto, una promesa traicionada que iba más allá de la ley y el orden. ¿Acaso Billy sabía algo sobre Garrett que no debía salir a la luz? ¿O fue Garrett simplemente la herramienta de fuerzas más poderosas que necesitaban silenciar al forajido a cualquier costo, sin importar los lazos del pasado? La amistad o la falta de ella es la llave que abre la puerta a un relato oculto, mucho más macabro de lo que nadie se atrevió a contar en su momento. Antes del fatídico encuentro en Fuerte Sumner, ocurrió un evento que cimentó la leyenda de Billy the Kid como un ser casi sobrenatural, un maestro del escapismo capturado por Garrett y su patrulla. Billy fue juzgado y sentenciado a morir en la horca. Estaba confinado en el piso superior del juzgado del condado de Lincoln, un edificio que se convirtió en su prisión personal, bajo la atenta vigilancia de dos guardias. James Bell y Bob Uling en particular sentía un desprecio profundo por el joven forajido y lo atormentaba constantemente, recordándole el destino que le esperaba. La situación parecía no tener salida. Billy estaba encadenado, vigilado día y noche, y el pueblo entero esperaba con una mezcla de miedo y expectación el día de su ejecución. Era un animal enjaulado, y todos daban por hecho que sus días de correr libremente habían terminado para siempre. El lazo del verdugo era su única certeza. Pero subestimar a Billy the Kid era el error más grande que cualquiera podía cometer. El 28 de abril de 1881 el destino le ofreció una pequeña ventana, y él la convirtió en una puerta de par en par. Mientras Oulinge estaba al otro lado de la calle comiendo, Billy le pidió al guardia más amable, James Bell, que lo acompañara al excusado. En el camino de vuelta, en un abrir y cerrar de ojos, la historia cambió. Los detalles son confusos, pero la versión más aceptada dice que Billy, siendo tan delgado, logró deslizar una mano fuera de las esposas, golpeó a Bell con ellas, le arrebató su revólver y le disparó sin dudarlo. Luego, cojeando por los grilletes, corrió hacia la ventana. Justo cuando Ulinge regresaba al escuchar el disparo desde arriba, Billy lo miró con su propia escopeta, una que Ulinge le había dejado cargada, y le dijo: «Hola, Bob». Antes de acabar con su vida, la audacia del acto fue legendaria. Con sus dos guardianes muertos, Billy era el dueño de su destino una vez más. Pero no huyó presa del pánico, al contrario, su calma fue aterradora. Rompió los grilletes que ataban sus piernas con un hacha, encontró un caballo, y se despidió de la gente del pueblo que lo observaba atónita, como si se fuera a un paseo por el campo. Este escape no fue solo una fuga.
Fue una declaración, una humillación directa a la ley y a todos los que lo querían muerto. Billy the Kid no era un simple ladrón de ganado, era un estratega brillante, un superviviente nato que parecía tener 7 vidas, y esto nos lleva a la pregunta más importante y perturbadora de todas. ¿Cómo es posible que este hombre, este genio del engaño y la supervivencia, pocas semanas después caminara ciegamente hacia una trampa tan simple en la oscuridad de un dormitorio? Algo simplemente no cuadra en esta historia. Regresemos a esa habitación oscura en la casa de Pete Maxwell la noche del 14 de julio. La versión oficial, la de Pat Garrett, es la única que tenemos, pero está llena de agujeros. Es como un queso suizo, parece sólida a primera vista, pero cuanto más te acercas, más vacíos encuentras. Para empezar, Garrett afirma haber reconocido a Billy por su voz en la más completa oscuridad. ¿Es eso posible? En un momento de pura tensión y miedo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se puede estar 100% seguro de una voz que susurra una pregunta en español. No hubo más testigos oculares, sus 2 ayudantes estaban fuera de la casa, y el dueño Pete Maxwell estaba supuestamente aterrorizado en la cama junto a Garrett, incapaz de ver nada. La única prueba de que el muerto era Billy fue la palabra del hombre que lo mató, un hombre que tenía mucho que ganar con esa muerte. Y las rarezas continúan. Según el relato, Billy entró en la habitación empuñando un cuchillo de carnicero porque iba a cortar un trozo de carne, y no su inseparable revólver. Este es el hombre que acaba de realizar una de las fugas más espectaculares de la historia. Un hombre que sabe que tiene una diana en la espalda. ¿De verdad creen que se pasearía por ahí, en mitad de la noche, sin su arma al alcance de la mano? Va en contra de toda lógica y de su propio instinto de supervivencia. Es como imaginar a un león yendo a beber agua sin prestar atención a los cocodrilos que lo acechan. Es un detalle que chirría, que no encaja con el personaje que hemos llegado a conocer, uno que nos obliga a preguntarnos si la historia no fue alterada para que encajara en una narrativa conveniente. Si quieres seguir descubriendo estos detalles ocultos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Quizás la inconsistencia más flagrante de todas fue la prisa con la que se manejó todo después del tiroteo. El cuerpo fue enterrado al día siguiente a toda velocidad en el cementerio del Fuerte Sumner. No se realizó una autopsia formal, no hubo una investigación exhaustiva de la escena, ni se permitió que el público viera el cadáver para una identificación masiva e inequívoca, como era costumbre en la época para confirmar la muerte de un forajido famoso. ¿Por qué tanta prisa por poner el cuerpo bajo tierra? Si Garrett realmente había matado a Billy the Kid, lo lógico sería exhibir su trofeo para reclamar la fama, la recompensa y acabar con cualquier duda. Esta precipitación sugiere que quizás, solo quizás, había algo que ocultar, algo en ese cuerpo que no debía ser examinado de cerca, algo que podría revelar que la persona que yacía muerta no era, de hecho, el legendario Billy the Kid. Esa prisa por sellar la tumba de Billy the Kid no silenció las preguntas, al contrario, fue como echar leña al fuego de la especulación. En los salones y ranchos de Nuevo México, la gente que conocía a Billy, que había bebido con él, que lo había visto escapar de lo imposible, empezó a susurrar. El relato oficial de Pat Garrett era demasiado limpio, demasiado conveniente. No sonaba como el Billy que ellos conocían. No encajaba con su astucia ni con su instinto casi animal para la supervivencia. Fue entonces cuando nació la teoría más fascinante y duradera de todas, la idea de un pacto secreto, un acuerdo en las sombras entre el cazador y la presa. ¿Y si Garrett no lo mató? ¿Y si en lugar de una bala le ofreció una salida, una oportunidad para desaparecer y empezar de nuevo, lejos de la soga del verdugo y de los rifles de sus enemigos? A cambio, Garrett obtendría la fama, la recompensa y el fin de su agotadora persecución. La lógica detrás de este supuesto pacto es extrañamente sólida. Piensen en ello, ambos hombres ganaban algo invaluable. Garrett se convertía en una leyenda viviente, el hombre que domó al oeste asegurando su futuro político y financiero. Billy, por su parte, obtenía el premio más grande de todos, la vida y la libertad, bajo la condición de que William H.
Volney muriera para siempre, el plan habría requerido de un chivo expiatorio, un desafortunado vagabundo cuya identidad no importara a alguien, que pudiera ser presentado como el famoso forajido en la oscuridad de la noche. Esto explicaría por qué Billy entró desarmado en la habitación, porque la identificación fue tan dudosa y porque el entierro fue tan rápido. No era una ejecución. Era un montaje teatral, una obra maestra de engaño en la que los dos actores principales, antiguos amigos, interpretaban su papel a la perfección para engañar al mundo entero y salirse con la suya. Además, no podemos olvidar el contexto de la guerra del condado de Lincoln. Billy the Kid no era un simple criminal. Era un soldado en un conflicto brutal entre facciones poderosas, sabía demasiado, había visto demasiado. Su testimonio en un juicio podría haber implicado a hombres muy influyentes de la región. Hombres que tenían los medios y la motivación para asegurarse de que su voz fuera silenciada permanentemente. Desde esta perspectiva, la muerte de Billy no era solo el objetivo de Pat Garrett, sino el deseo de una red de intereses mucho más amplia. Un pacto para fingir su muerte sería la solución perfecta para todos. Se eliminaba la amenaza sin el escándalo de un juicio público, se cerraba el caso y se permitía que los secretos de la guerra murieran con el fantasma de Billy the Kid. De repente la historia ya no es sobre un sheriff y un forajido, sino sobre una conspiración mucho mayor, una que apenas comenzaba a revelarse. Y si creen que esta teoría es solo el producto de la imaginación popular, permítanme presentarles a un personaje clave que le da una credibilidad asombrosa. John W. no era un simple ciudadano, era uno de los dos ayudantes que acompañaron a Pat Garrett esa noche fatídica al fuerte Sumner. Él estaba allí fuera de la habitación cuando sonaron los disparos. Como oficial de la ley y testigo presencial, se esperaba que su testimonio fuera el clavo final en el ataúd de Billy the Kid y al principio lo fue. Cumplió con su deber, respaldó la historia de su jefe y ayudó a construir la leyenda de Pat Garrett. Sin embargo, con el paso de los años, la conciencia o quizás la simple honestidad comenzó a pesar sobre él, y la versión inquebrantable de los hechos empezó a mostrar fisuras muy reveladoras, unas que Garrett nunca pudo reparar del todo. En sus últimos años, John Poe no se anduvo con rodeos. Escribió en sus memorias y declaró en entrevistas que tenía serias dudas de que el hombre que murió esa noche fuera realmente Billy the Kid. Recordaba haber visto el cuerpo y sentir que algo no encajaba, que los rasgos no coincidían del todo con las descripciones que tenía del forajido. Más importante aún, le parecía increíblemente improbable que un hombre tan cauteloso y siempre alerta como Billy hubiera sido sorprendido de una manera tan torpe y anticlimática. Las propias palabras de Poe siembran la duda. Estoy convencido de que el hombre que Pat Garrett mató no era Billy the Kid. ¿Por qué un respetado ex-sheriff diría algo así arriesgándose a ser llamado mentiroso o loco? Su testimonio es una bomba que explota en el centro de la historia oficial. Para no perderte el análisis de estos documentos olvidados, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. La duda de Poe lo cambia todo, transforma la conspiración de un simple rumor a una posibilidad tangible respaldada por uno de los tres únicos testigos de la ley presentes en la escena. Si el propio ayudante de Garrett no estaba seguro, ¿por qué deberíamos estarlo nosotros 140 años después? Su escepticismo sugiere que la narrativa de Garrett fue impuesta con autoridad desde el primer momento, obligando a sus subordinados a aceptarla para mantener la cohesión y cerrar el caso. Rápidamente, el hecho de que Poe esperara décadas para hablar cuando ya no tenía nada que perder añade peso a sus palabras. No buscaba fama, sino quizás limpiar su conciencia antes de morir. Su testimonio es el primer hilo suelto que, al tirar de él, nos conduce a la pregunta más emocionante de todas: si Billy the Kid no murió en 1881, ¿qué fue de él? ¿Dónde se escondió el hombre que engañó a la muerte? Si la historia terminara con las dudas de un ayudante de sheriff, ya sería un misterio fascinante, pero la realidad, o lo que algunos afirman que es la realidad, es mucho más extraña. Avancemos en el tiempo, hasta el año de 1949, el salvaje oeste ya no existe, es una reliquia, un recuerdo romantizado en libros y películas.
En un pequeño pueblo de Texas llamado Echo vive un anciano tranquilo casi anónimo conocido por todos como Ole L. Roberts, o más cariñosamente, Brashville. Pero este hombre, a punto de cumplir 90 años, guarda un secreto que está a punto de hacer temblar los cimientos de la historia estadounidense. Un día decide que ya no puede más con el peso de su silencio y confiesa: "Yo soy Billy the Kid". La afirmación es tan monumental, tan descabellada, que la mayoría lo toma por un loco, un pobre viejo buscando sus 5 minutos de fama antes de partir de este mundo. Pero Brashville no es un simple fabulador, su relato es asombrosamente detallado, coincide con la teoría del pacto, afirmando que Pat Garrett, su viejo amigo, mató a otro hombre esa noche, un tal Billy Barlow, y le permitió escapar bajo la promesa de que desaparecería para siempre para respaldar su increíble historia. Brashville demuestra un conocimiento enciclopédico de la guerra del condado de Lincoln, conoce nombres, lugares y eventos secretos que solo un participante directo podría saber. Describe con precisión las casas donde se escondió, las rutas de escape que utilizó y las conversaciones privadas que tuvo, es más, muestra su cuerpo. Un mapa de cicatrices que, según él, coinciden perfectamente con cada una de las heridas de bala que Billy the Kid recibió en vida. De repente la risa burlona de los escépticos empieza a sonar nerviosa. ¿Y si este anciano no estuviera loco? ¿Y si fuera el fantasma de Billy the Kid en carne y hueso regresando del olvido? La pregunta obvia es: ¿por qué ahora? ¿Por qué romper un silencio de casi 70 años, arriesgándose a ser ridiculizado o incluso a enfrentar problemas legales? La respuesta revela una motivación mucho más profunda y conmovedora que la simple búsqueda de fama. Brashville no quiere dinero, no quiere gloria. Lo que busca es algo que le fue prometido cuando era un joven de 21 años y que le fue arrebatado, algo que ha sido una espina clavada en su alma durante toda su vida: su reaparición. No es un capricho de la vejez, es su último y desesperado intento por reclamar justicia, por limpiar su nombre no como forajido, sino como un hombre que fue traicionado por el mismísimo sistema que prometió protegerlo. Y es esa búsqueda de redención lo que nos lleva a otro capítulo oculto de esta historia, uno que involucra a un gobernador, una promesa rota y el verdadero motivo por el que Billy tuvo que convertirse en un fugitivo. Para entender a Brashville, tenemos que viajar de nuevo al pasado, a 1879, antes de la famosa fuga y de la cacería de Pat Garrett. En ese entonces, el gobernador del territorio de Nuevo México era un hombre notable, Lew Wallace, quien más tarde escribiría la famosa novela Ben Hur. Wallace quería poner fin a la violencia y corrupción de la guerra del condado de Lincoln, y sabía que Billy the Kid, un jugador clave en el conflicto, era la pieza que necesitaba. Según la historia que cuenta, Brashville y el gobernador Wallace tuvieron una reunión secreta allí, hicieron un trato: Billy testificaría en contra de los asesinos y los corruptos oficiales implicados en la guerra, y a cambio Wallace le concedería un perdón total por todos sus crímenes pasados, un borrón y cuenta nueva. Una oportunidad para empezar de cero sin tener que mirar por encima del hombro. Fiel a su palabra, Billy se dejó arrestar de forma simbólica y en secreto entregó su testimonio, cumpliendo con su parte del pacto. Sin embargo, el poder del llamado Anillo de Santa Fe, la red de políticos y empresarios corruptos que controlaban el territorio, era inmenso. Presionaron al gobernador Wallace, quien, viendo su carrera política en peligro, se echó para atrás. La amnistía nunca llegó. Billy se dio cuenta de que lo habían utilizado y traicionado, que su testimonio no iba a servir de nada y que ahora sus enemigos tenían aún más razones para verlo muerto. Estaba atrapado, y su única opción fue la que mejor conocía: escapar. Esa fuga de la cárcel de Lincoln no fue solo un acto de rebeldía, fue la respuesta desesperada de un hombre al que el propio gobernador le había mentido. De repente el forajido se convierte en una víctima del sistema, un joven acorralado por fuerzas mucho más grandes y siniestras que él. Y ahora, 70 años después, este anciano llamado Brashville Roberts solo quiere una cosa: que el estado de Nuevo México cumpla la promesa que le hizo el gobernador Wallace. Su objetivo final es obtener ese perdón,
No para evitar la horca, sino para poder morir en paz, con su honor restaurado. Su lucha ya no es con pistolas en las calles polvorientas, sino con documentos y testimonios en un mundo que ha olvidado la verdad. Quiere que la historia registre que él no era solo un asesino, sino un hombre que intentó hacer lo correcto y fue traicionado. Esta búsqueda de un perdón tardío es el corazón de su reaparición, un acto final para enderezar un error histórico que lo condenó a una vida en las sombras. Si esta lucha por la justicia te parece tan fascinante como a mí, este es el momento perfecto para suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene ahora es aún más increíble. La increíble afirmación de Vrachivil Roberts necesitaba un campeón, alguien que estuviera dispuesto a arriesgar su propia reputación para desenterrar una verdad de 70 años de antigüedad. Ese hombre fue William W. Morrison, un investigador de sucesiones con un ojo entrenado para detectar fraudes y mentiras. Al principio Morrison era escéptico, como cualquier persona sensata lo sería, pero a medida que pasaba tiempo con el anciano escuchando su relato y examinando sus pruebas, la duda comenzó a transformarse en una convicción inquebrantable. Se dio cuenta de que no estaba frente a un impostor, sino frente al verdadero Billy the Kid. Juntos se embarcaron en la misión casi imposible de hacer que el mundo, y más importante aún el Estado de Nuevo México, reconociera la verdad. Una verdad que la historia oficial había intentado enterrar bajo capas de leyenda y conveniencia. La evidencia que Morrison y Vrachivil reunieron era abrumadora. No se trataba solo de anécdotas, sino de un cuerpo de pruebas que conectaban los puntos de una manera asombrosa. Estaban las cicatrices, un mapa en la piel del anciano que coincidía con las 26 heridas documentadas de Billy the Kid. Estaba su conocimiento íntimo de la lengua española y de los dialectos de las tribus nativas de la zona, algo impensable para un simple granjero de Texas de la época. Y luego estaban los testimonios jurados, viejos amigos y enemigos de Billy que todavía vivían, como Severo Gallegos, quien al ver a Vrachivil rompió a llorar y exclamó: «Es él». Cada pieza del rompecabezas encajaba, cada detalle olvidado de la historia cobraba sentido en la voz de este hombre que solo pedía una cosa: que se hiciera justicia y se cumpliera una vieja promesa. El clímax de esta odisea legal llegó en noviembre de 1950. Vrachivil Roberts, ya frágil y con la salud deteriorada, se presentó en Santa Fe para una audiencia privada con el gobernador de Nuevo México, Thomas Mavry. Era su última oportunidad, el momento de la verdad. Acompañado por Morrison, presentó su caso, su vida, su identidad, frente al hombre que tenía el poder de reescribir la historia o de cerrarle la puerta en la cara para siempre. Imaginen la escena: el fantasma del forajido más famoso del oeste, ahora un anciano encorvado suplicando no por su vida, sino por su nombre, por el reconocimiento de la verdad. La tensión en esa sala debió ser palpable, el peso de casi un siglo de secretos y mentiras descansando sobre él. Hombros de un solo hombre que solo quería morir en paz. Pero la historia rara vez ofrece finales felices, especialmente cuando la verdad amenaza con derribar a los héroes que hemos construido. El gobernador Mavry no solo fue escéptico, fue abiertamente hostil. Se burló de Vrachivil, se negó a examinar seriamente las pruebas y desestimó su testimonio como los delirios de un anciano senil. Para Mavry, admitir que Vrachivil era Billy the Kid significaría admitir que el legendario Pat Garrett era un mentiroso, y que el sistema judicial de Nuevo México había sido cómplice de un fraude masivo. Era un precio político y histórico demasiado alto que pagar. Con una frialdad cruel, el gobernador le dijo a Vrachivil que no le creía y que no le concedería ningún perdón. En ese instante no fue solo una petición lo que se rompió, fue el espíritu de un hombre que había esperado 70 años para ser escuchado. Vrachivil Roberts abandonó la oficina del gobernador como un hombre destruido. La última esperanza que lo había mantenido con vida se había desvanecido. La traición final, no de un amigo con una pistola en la oscuridad, sino de un político con una pluma en un despacho, fue el golpe que no pudo esquivar. Menos de un mes después, en diciembre de 1950. Vrachivil Roberts caminaba por una acera en Ico, Texas, cuando su corazón literalmente se rindió, se desplomó.
En el suelo, víctima de un infarto masivo, el hombre que sobrevivió a innumerables tiroteos, emboscadas y persecuciones, el maestro del escapismo, murió no por una bala, sino por un corazón roto. Fue la segunda muerte de Billy the Kid, esta vez no en la penumbra de un dormitorio, sino a plena luz del día bajo el peso de una injusticia que se negó a morir. Y así, con la muerte de Brashville, la historia oficial pareció ganar, el caso se cerró y Billy the Kid permaneció muerto y enterrado en Fuerte Sumner. Pero el trabajo de Morrison y la historia del anciano de Ico plantaron una semilla de duda que nunca ha dejado de crecer. Su muerte no silenció la controversia, sino que la convirtió en una leyenda por derecho propio. Un relato de fantasmas y conspiraciones que persigue a la historia oficial hasta el día de hoy. El rechazo del gobernador. Mabry es visto por muchos no como una refutación, sino como una confirmación más de que había algo que ocultar, algo tan grande que el Estado preferiría perpetuar una mentira antes que enfrentarse a la verdad. Y esto nos lleva a la era moderna, donde la ciencia forense y la tecnología prometen darnos la respuesta definitiva, una respuesta que algunos todavía hoy intentan evitar a toda costa. La muerte de Brashville podría haber sido el punto final, el cierre de un capítulo polémico que la historia oficial estaba más que feliz de olvidar, pero las grandes historias nunca mueren del todo, solo hibernan esperando el momento adecuado para despertar, y ese momento llegó con el avance de la ciencia a principios del siglo XXI. La tecnología de análisis de ADN se había vuelto tan precisa que podía resolver misterios de hace siglos. Surgió un plan audaz y definitivo: exhumarlos. Restos de la persona enterrada en Fuerte Sumner bajo el nombre de Billy the Kid. Exhumar el cuerpo de Brashville Roberts en Ico, Texas. Para la comparación final, tomar muestras de la tumba de la madre de Billy Gathering Antrim en Silver City. La ciencia prometía lo que los historiadores no podían: una respuesta inequívoca, un sí o un no, que zanjaría el debate para siempre. Pero aquí es donde la historia da otro giro macabro y completamente inesperado. Uno pensaría que todos querrían saber la verdad, pues no. En cuanto se hicieron públicas las intenciones de exhumar los cuerpos, una feroz oposición surgió de los lugares más insospechados. Las autoridades de Fuerte Sumner y Silver City se negaron en rotundo. Lucharon en los tribunales con uñas y dientes para impedir que las tumbas fueran profanadas. Su razón oficial: respeto por los muertos, pero la razón real, la que todos susurraban, era mucho más pragmática y cínica: el dinero. La tumba de Billy the Kid en Fuerte Sumner es una atracción turística de primer orden, un pilar de la economía local. Admitir que el cuerpo que hay allí no es el del famoso forajido sería un desastre financiero. De repente, la verdad histórica se encontró en una batalla legal contra la industria turística. Y así la promesa de la ciencia se estrelló contra un muro de burocracia e intereses económicos, y quizás algo más. Las batallas legales se alargaron durante años, hasta que el proyecto perdió impulso y los permisos fueron denegados definitivamente. La verdad, una vez más, fue enterrada, pero esta vez no bajo tierra, sino bajo montañas de papeleo legal. Este bloqueo tan vehemente a una simple prueba de ADN es profundamente sospechoso. ¿Es realmente solo por el turismo, o es que el viejo Anillo de Santa Fe, esa red de poder y corrupción que Billy juró exponer, todavía tiene influencia en Nuevo México? La resistencia a descubrir la verdad parece desproporcionada, casi como si el secreto que se protege no fuera solo la identidad de un hombre, sino la integridad de toda la historia fundacional del Estado, una historia que tal vez sigue siendo una conspiración activa. Mientras la puerta de los cementerios se cerraba, se abrió una nueva ventana gracias a la tecnología, la del análisis fotográfico forense. Durante más de un siglo el mundo solo conoció un rostro de Billy the Kid, el icónico ferrotipo de 1880, donde un joven de aspecto desgarbado posa con un rifle. Esa imagen se convirtió en el estándar de oro para cualquier comparación. Los escépticos la usaron para desestimar a Brashville, señalando que el anciano de Texas no se parecía en
Nada al joven de la foto, pero los defensores de Vrashchevil argumentaron que 70 años de una vida dura, la pérdida de dientes y el simple proceso de envejecimiento pueden alterar drásticamente la apariencia de una persona. El único retrato conocido de Billy the Kid, en lugar de resolver el misterio, se había convertido en el centro de la batalla por su identidad. Un lienzo en blanco sobre el que cada bando proyectaba sus propias conclusiones. Pero la opinión humana es subjetiva. Los ordenadores, no tanto. En los últimos años varios estudios han utilizado software de reconocimiento facial y técnicas de superposición de imágenes para comparar científicamente la foto de Billy the Kid con las de Vrashchevil Roberts. Un estudio notable realizado por un antropólogo forense analizó los puntos nodales del rostro que no cambian con la edad, la estructura ósea de la cuenca de los ojos, la distancia entre ellos y sobre todo la forma única de las orejas, que son como una huella dactilar. Los resultados fueron sorprendentes. El software encontró una altísima compatibilidad entre el joven forajido y el anciano de Ico, una coincidencia tan fuerte que se consideró estadísticamente muy probable que fueran la misma persona. La ciencia bloqueada en los cementerios había encontrado otra forma de hablar. Y si quieres ver un análisis detallado de estas imágenes por ti mismo, suscríbete ahora porque lo que te mostraremos te dejará sin aliento. Para añadir más leña al fuego, en la década de 2010 se autentificó una segunda fotografía de Billy, la famosa foto del croquet. Esta imagen, que muestra a Billy jugando con sus compañeros de la banda de los reguladores, ofrece una nueva perspectiva de su rostro y su complexión, pero más allá de proporcionar más datos para los análisis faciales. Esta foto humaniza a Billy de una manera que el ferrotipo nunca pudo. No vemos a un asesino, vemos a un joven en un momento de ocio, un miembro de un grupo, casi de una familia. Esta imagen refuerza la idea de una personalidad más compleja, más cercana a la que describía Vrashchevil, un hombre que era más que la caricatura del monstruo sediento de sangre que la historia oficial nos vendió. El misterio al final puede que no se trate solo de quien murió esa noche, sino de quién fue realmente Billy the Kid en vida, y por qué era tan importante para tantos que su verdadera historia nunca saliera a la luz. Ahora debemos girar nuestra mirada hacia el otro protagonista de esa noche oscura, el hombre que apretó el gatillo. Pat Garrett. Si la historia oficial fuera cierta, su futuro debería haber sido brillante. Ser el hombre que mató a Billy the Kid tendría que haberle abierto todas las puertas, convertirlo en un héroe nacional, en un gobernador, en una leyenda viviente. Pero la realidad de Pat Garrett después de 1881 fue todo lo contrario. Fue una larga y lenta decadencia. Su libro sobre la vida de Billy, escrito para capitalizar su fama, fue un fracaso comercial. Sus intentos de entrar en política fracasaron estrepitosamente, y vivió el resto de sus días con problemas financieros y una reputación empañada. Es un extraño destino para un héroe, casi como si la fama que obtuvo estuviera envenenada. Como si el fantasma de Billy, o el de su pacto secreto, lo persiguiera a cada paso. Y su final fue tan polémico y violento como la vida que llevó. En 1908, Pat Garrett fue asesinado en el desierto de Nuevo México. Le dispararon por la espalda. La versión oficial, convenientemente, fue que un hombre al que Garrett amenazaba actuó en defensa propia, pero casi nadie en la región creyó esa historia. Los rumores hablaban de una conspiración, un asesinato a sueldo para silenciarlo. ¿Por qué matar a un ex-sheriff envejecido? Quizás porque los secretos, como el buen vino, se vuelven más potentes con el tiempo. Quizás Garrett, amargado y en la ruina, estaba a punto de contar la verdad sobre lo que realmente sucedió en Fuerte Sumner para ganar algo de dinero o limpiar su conciencia. Su muerte, al igual que la de Billy, está envuelta en un manto de dudas y preguntas sin respuesta. Un final que sugiere que Garrett no era el héroe de la historia, sino otra víctima más de ella. El legado de Pat Garrett es, por lo tanto, profundamente ambiguo. No es el retrato en blanco y negro de un justiciero, sino un complejo estudio en tonos de gris. Fue un hombre que anhelaba la gloria y que para conseguirla quizás tomó un atajo moral que lo condenó a una vida de infelicidad y a una muerte violenta. Su trágico final no prueba la teoría de la conspiración,
pero ciertamente le añade una capa de credibilidad escalofriante. Es como si el universo mismo se negara a dejarlo descansar en paz bajo la etiqueta de héroe. Su historia nos enseña que cuando construyes tu casa sobre cimientos de mentiras, no importa cuán alto llegues, la estructura está destinada a derrumbarse, y mientras la leyenda de Garrett se desmoronaba en la vida real, en el mundo de la ficción, una versión muy diferente de la historia estaba a punto de nacer y conquistar el mundo. Aquí es donde el cine y la literatura entran en escena, no como observadores, sino como actores principales en la construcción del mito. En las décadas que siguieron, Hollywood se enamoró de la historia de Billy the Kid, pero no de la historia real llena de matices y ambigüedades. Se enamoraron de la versión simple, la de Pat Garrett, el valiente sheriff contra el joven y despiadado asesino. Esta narrativa era perfecta para la pantalla grande, ofrecía un conflicto claro, héroes y villanos bien definidos y un final dramático y satisfactorio. Película tras película, libro tras libro, esta versión simplificada se repitió hasta convertirse en un evangelio. Se grabó a fuego en la conciencia colectiva, no como una interpretación, sino como la verdad absoluta. El poder de la repetición es inmenso, y la cultura popular se convirtió en la máquina más eficiente para perpetuar la mentira. Esta construcción del mito tuvo un efecto secundario devastador. Hizo que cualquier versión alternativa, como la de Brashville Roberts, pareciera automáticamente una fantasía ridícula. ¿Cómo podía un anciano de Texas competir contra las estrellas de cine que interpretaban a un heroico Pat Garrett? ¿Cómo podía un relato de pactos secretos y traiciones políticas competir con la simple y emocionante historia de un duelo en la oscuridad? La cultura popular no solo contó una versión de la historia, sino que activamente desacreditó cualquier otra posibilidad. Creó un filtro a través del cual el público veía los hechos, un filtro que hacía que la verdad oficial fuera emocionante y la verdad alternativa aburrida y conspirativa. Sin darnos cuenta, nos convertimos en guardianes de una leyenda que quizás nunca sucedió, todo porque era una historia mejor, más entretenida. Al final, la batalla por la identidad de Billy the Kid no se libra solo en los archivos históricos o en los laboratorios forenses, sino en el campo de la narrativa misma. La historia oficial es un guión de cine perfecto, mientras que la historia oculta es un complejo drama político lleno o de personajes grises y finales insatisfactorios. Como sociedad, a menudo preferimos la comodidad de una buena mentira a la incomodidad de una verdad complicada. La macabra historia detrás de la muerte de Billy the Kid nos obliga a confrontar esta tendencia. Nos pregunta si estamos dispuestos a cuestionar las leyendas que nos han contado toda la vida, y nos demuestra que a veces la ficción más grande no es la que vemos en las películas, sino la que llamamos historia. Pero la historia, diferencia del cine, tiene una forma de revelar sus secretos, incluso si tarda más de un siglo en hacerlo. Si pensaban que la historia de Brashville Roberts era un caso aislado, se equivocan. La incertidumbre que Pat Garrett sembró esa noche en Fuerte Sumner fue tan grande que no dio a luz a un solo fantasma, sino a varios. Brashville fue el más famoso, el que llevó su caso hasta las más altas esferas del poder, pero no fue el único anciano que, en el crepúsculo de su vida, afirmó ser el forajido que engañó a la muerte. Otro caso notable es el de un hombre llamado John Miller, cuya historia, aunque menos conocida, añade otra capa de duda y complejidad a este relato oculto. La existencia de múltiples pretendientes no debilita la teoría de la conspiración, al contrario, la fortalece. Demuestra que el final oficial de Billy the Kid fue tan poco convincente que dejó un vacío lo suficientemente grande para que varios hombres intentaran llenarlo, creando un legado de confusión que dura hasta hoy. John Miller murió en 1937, más de una década antes de que Brashville hiciera pública su afirmación. A diferencia de Brashville, Miller nunca buscó la fama ni el perdón. Según su familia, fue en su lecho de muerte cuando confesó su verdadera identidad. Su historia tenía similitudes asombrosas con la de Billy, incluido un conocimiento detallado de la geografía de Nuevo México y de las personas involucradas en la guerra del condado de Lincoln. Además, físicamente algunos
Argumentan que John Miller tenía un parecido con el ferrotipo de Billy incluso mayor que el de Brashville. Sus descendientes, al igual que los defensores de Braschi, han luchado para que se realicen pruebas de ADN convencidos de que su ancestro era el verdadero Billy the Kid. De repente, no tenemos un solo pretendiente al trono del forajido, sino al menos dos, cada uno con sus propias pruebas y seguidores. La aparición de estos otros Billys transforma el misterio. Ya no es una simple elección entre la versión de Pat Garrett y la de Brashville Roberts. Ahora es un laberinto de posibilidades. Un rompecabezas con piezas que podrían encajar de múltiples maneras. ¿Era Braschi el verdadero? ¿Era Miller? Eran ambos impostores talentosos que se aprovecharon de una leyenda mal contada, o la pregunta más intrigante de todas: ¿podrían ambos estar diciendo una parte de la verdad revelando diferentes facetas de una vida vivida en las sombras? Lo único que su existencia prueba sin lugar a dudas es que la historia oficial es un castillo de naipes. Tan débil fue la narrativa de Garrett que invitó a ser desafiada una y otra vez. La macabra historia de la muerte de Billy the Kid no es una línea recta, sino un árbol con muchas ramas, y cada una de ellas nos aleja más de la cómoda simplicidad del duelo en la oscuridad. Para entender cómo una mentira de esta magnitud pudo nacer, debemos hacer algo más que analizar pruebas. Debemos sumergirnos en la psicología de los dos hombres en el centro de todo. Pensemos en William H. Bonney. Tiene 21 años, es un genio de la supervivencia, pero el mundo se le está cerrando. Ha humillado al sistema con su fuga, y ahora no hay perdón posible. Solo una soga o una bala con su nombre. Es un animal acorralado. Y los animales acorralados son peligrosos, pero también increíblemente pragmáticos. Ahora imaginen que su viejo amigo Pat Garrett se acerca a él no con una oferta de rendición, sino con un plan descabellado, una obra de teatro. Déjame matar a un doble, un don nadie, y tú desapareces para siempre. ¿Qué elegiría un superviviente nato? ¿Una muerte segura y gloriosa o una vida larga y anónima? El pacto no sería un acto de cobardía, sería la fuga definitiva, el último truco del maestro escapista. Ahora miremos a través de los ojos de Pat Garrett. Es ambicioso, inteligente y está cansado. La casa de Billy lo está consumiendo a él y a sus recursos. Sabe que acorralar y matar a Billy en un tiroteo directo es una apuesta arriesgada. Billy es rápido, es impredecible, y Garrett podría terminar muerto tan fácilmente como su presa. Fingir su muerte por otro lado es una solución perfecta. Obtiene toda la gloria, la recompensa, el estatus de héroe sin el riesgo y el desorden de un enfrentamiento real. Es un movimiento frío y calculador, el movimiento de un hombre que entiende que las apariencias son más poderosas que la realidad. Para Garrett, el pacto no es una traición a un amigo, es una jugada maestra de relaciones públicas, una forma de darle al público la historia que quieren oír sin tener que pagar el precio de sangre que ésta requeriría. Así el supuesto pacto deja de ser una fantasía conspirativa y se convierte en una transacción lógica entre dos hombres inteligentes atrapados en circunstancias imposibles. No fue una historia de buenos contra malos, sino una negociación entre dos jugadores que se conocían perfectamente y que encontraron una salida que beneficiaba a ambos. Billy obtuvo su vida y Garrett obtuvo su leyenda. Ambos entendieron que el mito de Billy the Kid era más valioso muerto que vivo y que la identidad del cuerpo que yacía en el suelo era un simple detalle técnico. Esta perspectiva lo cambia todo. La historia ya no es un western. Es un thriller psicológico sobre dos hombres que decidieron escribir su propio final, engañando al mundo en el proceso y dejando tras de sí un misterio que se niega a morir, porque quizás en el fondo admiramos la audacia de su engaño. Hay un testigo silencioso en esta historia del que pocos hablan, pero cuyo testimonio es quizás el más elocuente de todos: el pueblo de Fuerte Sumner. Este no era un lugar extraño para Billy the Kid, era su hogar, su refugio. La mayoría de sus habitantes, especialmente la comunidad hispana, no lo veían como un monstruo sediento de sangre, sino como uno de los suyos. Un joven carismático y a menudo generoso que bailaba en sus fiestas y hablaba su idioma a la perfección. Cuando Pat Garrett lo mató, la
recepción en Fuerte Sumner no fue de alivio ni de celebración como cabría esperar tras la muerte de un supuesto tirano, fue de tristeza, de un duelo silencioso y apagado. Las mujeres lloraron por él, y los hombres murmuraron en las sombras, un comportamiento muy extraño si realmente creían que se había hecho justicia. Este luto colectivo nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Sabían algo que nosotros no sabemos? Es posible que la gente de Fuerte Sumner fuera partícipe de la gran mentira, no de forma activa, sino a través de un pacto de silencio. Imaginen que muchos de ellos sospecharan o incluso supieran que el hombre muerto no era Billy. Quizás vieron al verdadero Billy alejarse a caballo esa noche, o quizás simplemente no reconocieron el cuerpo que se exhibió brevemente, callaron por miedo a Garrett. A sus hombres, y esta es una idea hermosa y poderosa, callaron por lealtad a Billy, dándole la cobertura final que necesitaba para desaparecer. Su silencio se convirtió en el último acto de amistad, permitiendo que su amigo se desvaneciera en la leyenda mientras ellos custodiaban el secreto. El jurado del forense, convenientemente compuesto por aliados de Garrett, hizo oficial la mentira, pero el corazón del pueblo sabía la verdad. Esta complicidad silenciosa no es tan extraña como parece en el contexto de la frontera. Eran comunidades pequeñas y unidas donde la lealtad personal a menudo estaba por encima de una ley impuesta por extraños. La gente protegía a los suyos, y Billy era uno de los suyos. La historia oficial fue escrita en inglés por los vencedores, pero la historia real se transmitió en español en susurros de una generación a otra, en cuentos junto al fuego que hablaban de un engaño y una fuga. Este silencio colectivo es una prueba negativa, un vacío que grita más fuerte que cualquier documento oficial. Nos dice que la versión de Pat Garrett no convenció a las personas que mejor conocían a Billy the Kid, y si ellos no le creyeron entonces, ¿por qué deberíamos creerle nosotros ahora, más de un siglo después? El pueblo no era un simple espectador, era el guardián de la verdad. Además de los testimonios y los silencios, está la evidencia física, o más bien la alarmante falta de ella. Empecemos con las armas, un elemento crucial en cualquier historia del oeste. Pat Garrett afirmó haber confiscado el revólver Colt y el rifle Winchester de Billy después de matarlo. Estas armas deberían ser reliquias históricas de valor incalculable, la prueba tangible del fin de una era. Sin embargo, el paradero y la autenticidad de estas armas son un desastre. Han aparecido innumerables pistolas y rifles a lo largo de los años, cada uno afirmando ser el arma de la muerte, pero ninguno tiene una procedencia clara e ininterrumpida que lo vincule a esa noche en Fuerte Sumner. Es como si las armas que sellaron el destino de Billy se hubieran desvanecido en el aire. Una pieza más del rompecabezas que convenientemente no se encuentra en su sitio. Y luego está la propia tumba, el lugar sagrado que debería contener la respuesta final. La realidad es que durante décadas nadie supo con exactitud dónde estaba enterrado Billy the Kid. El marcador original de madera fue destruido por una inundación a finales del siglo XIX, y el lugar exacto se perdió en la memoria colectiva. La famosa lápida que hoy visitan los turistas, la que dice Pals, amigos, y que también nombra a sus compañeros Tomo Follard y Charlie Baudry, no se colocó. Hasta bien entrado el siglo XX, es un monumento simbólico, no un marcador forense. Esta incertidumbre sobre la ubicación física del cuerpo es la razón por la que las batallas legales para la exhumación son tan complicadas y para algunos tan convenientes. ¿Cómo puedes exhumar un cuerpo si ni siquiera estás seguro de dónde cavar? La tumba de Billy no es un lugar. Es una idea, un símbolo tan nebuloso como la propia verdad. La ausencia de evidencia física sólida es quizás el aspecto más condenatorio de toda la historia oficial. Tenemos un tiroteo sin testigos oculares creíbles, un cuerpo no identificado de forma concluyente, unas armas desaparecidas y una tumba cuya ubicación es, en el mejor de los casos, una conjetura educada. La historia de la muerte de Billy the Kid es una casa construida sin cimientos, se sostiene únicamente por la fuerza de la palabra de Pat Garrett, una palabra que, como hemos visto, está
llena de grietas y contradicciones. Cuando las pruebas físicas se evaporan, todo lo que nos queda es la narrativa, y la narrativa oficial es tan frágil que casi parece diseñada para desmoronarse al menor contacto, invitándonos a buscar la verdad no en lo que se nos muestra, sino precisamente en todo aquello que falta. Para comprender la verdadera profundidad de esta macabra historia, debemos dejar de pensar en Billy the Kid como un simple forajido y empezar a verlo como lo que realmente era, una pieza en un tablero de ajedrez político mucho más grande y sucio. Hablamos del infame Anillo de Santa Fe, un nombre que suena a novela de misterio, pero que fue una realidad aterradora. Era una red corrupta de abogados, empresarios y políticos que controlaba prácticamente todo en el territorio de Nuevo México. Eran el gobierno en la sombra, y la guerra del condado de Lincoln, donde Billy luchó, fue una rebelión directa contra su poder absoluto. Billy no solo robaba ganado, con su testimonio amenazaba con derrumbar todo el corrupto castillo de naipes que ellos habían construido. Su muerte no era un acto de justicia, era una necesidad política para la supervivencia de la élite. El poder del anillo era tal que podían influir en gobernadores, como vimos con Luayase, y nombrar sheriffs y jueces a su antojo. Cuando Pat Garrett fue elegido sheriff, muchos creen que no fue por sus méritos, sino porque era el hombre adecuado para hacer el trabajo sucio que el anillo necesitaba. Silenciar a Billy the Kid. La teoría del pacto bajo esta luz adquiere una nueva dimensión. Quizás no fue solo un acuerdo entre dos viejos amigos, sino una operación orquestada desde arriba. Garrett sería el brazo ejecutor, pero el cerebro de la operación estaría en los despachos de Santa Fe. Le ofrecieron a Billy una salida, y a Garrett una leyenda, todo a cambio de que los secretos de la guerra, los asesinatos, los robos de tierras y la corrupción sistémica murieran esa noche en Fuerte Sumner junto con un chivo expiatorio anónimo. Esta conspiración política explicaría la reacción furibunda del Estado de Nuevo México ante cualquier intento de desenterrar la verdad, desde el rechazo a Brashville hasta el bloqueo de las pruebas de ADN. No están protegiendo la tumba de un forajido ni una simple atracción turística, están protegiendo el mito fundacional de su propio Estado, un mito que oculta el hecho de que nació de la corrupción y el asesinato. Admitir que la historia de Billy the Kid es una farsa sería admitir que los padres fundadores del Estado eran en realidad mafiosos. Y esa es una verdad demasiado incómoda de aceptar. El fantasma de Billy no persigue solo a Pat Garrett, persigue a todo el establishment de Nuevo México, un secreto que después de más de un siglo todavía tienen pánico de que salga a la luz. Ahora, pongámonos por un momento en la piel del hombre que escapó del fantasma. Si Billy the Kid aceptó el pacto y se desvaneció en la noche, su mayor desafío no fue la fuga en sí, sino lo que vino después, la supervivencia en el anonimato. Era el rostro más famoso del oeste, su descripción estaba en todas partes. ¿Cómo se borra uno a sí mismo del mundo? No se trata solo de cambiar de nombre o dejarse crecer la barba. Se trata de una reinvención total, de matar al joven impulsivo, carismático y rápido con el gatillo que vivía dentro de él, para dar a luz a alguien aburrido, invisible, olvidable. El legendario Billy the Kid tenía que convertirse en un don nadie, y esa, para un hombre de su naturaleza, era una condena mucho más dura que cualquier prisión. Imaginen la disciplina de hierro que se necesita para vivir esa vida. Cada día sería una actuación, cada conversación un riesgo, cualquier gesto que recordara al viejo Billy, cualquier destello de su antigua personalidad podría delatarlo. No podría volver a destacar en nada. No podría permitirse el lujo de enfadarse, de enamorarse apasionadamente, de ser un héroe. Aunque fuera por un instante, tuvo que vivir como un espectador de su propia leyenda, viendo cómo Hollywood y los libros lo convertían en un monstruo o en un héroe romántico, mientras él envejecía en silencio, sabiendo que la verdad era mucho más compleja y triste. La libertad que ganó esa noche fue en realidad el comienzo de una nueva forma de cautiverio, una jaula sin barrotes, pero igual de implacable. Si quieres entender la mente de un hombre forzado a vivir como un fantasma, no te atrevas a perderte lo que viene. Suscríbete y activa las notificaciones ya mismo. Esta vida en las sombras encaja a la perfección con los perfiles de hombres como Brashville Roberts o John Miller,
Hombres callados trabajadores, que no llamaban la atención, que parecían llevar un peso invisible sobre sus hombros. Su supuesto escape no fue una aventura heroica, fue el inicio de una larga y solitaria penitencia. Una vida de constante vigilancia y nostalgia por lo que fue y nunca podría volver a ser. Es la tragedia definitiva del superviviente el que gana la partida pero pierde su alma en el proceso, pero incluso los fantasmas más cuidadosos dejan huellas, y en el mundo moderno, con la llegada de Internet y la genealogía digital, detectives aficionados de todo el mundo están siguiendo esas huellas, abriendo un nuevo y emocionante frente en esta batalla por la verdad, uno que nos lleva a rincones inesperados de la historia. Si el siglo XX fue la era del bloqueo institucional, el siglo XXI es la era de la democratización de la investigación. La batalla por la verdad sobre Billy the Kid ya no se libra solo en los tribunales o en los archivos polvorientos, se libra en línea, en foros de Internet, en grupos de Facebook y en extensos árboles genealógicos digitales hoy en día. Cualquiera con una conexión a Internet y una mente curiosa puede convertirse en un detective de la historia. Estos detectives de sillón, como se les llama a veces, están haciendo un trabajo que los historiadores profesionales a menudo ignoran o desprecian. Están digitalizando documentos, cruzando bases de datos de censos y conectando los puntos de una manera que antes era imposible. La historia de Billy the Kid ha dejado de ser propiedad de unos pocos expertos para convertirse en un proyecto de investigación colaborativo a escala mundial. Esta nueva ola de investigación ciudadana ha arrojado resultados fascinantes. Han rastreado los posibles movimientos de Brashville Roberts y John Miller a través de registros de tierras y censos, encontrando sorprendentes coincidencias con los lugares donde Billy the Kid tenía aliados o familiares lejanos. Han analizado las firmas de Billy en las cartas que escribió y las han comparado con la caligrafía de los pretendientes, utilizando software para encontrar similitudes ocultas. Han creado modelos tridimensionales de los cráneos basándose en las fotografías para realizar comparaciones anatómicas más precisas. La tecnología ha puesto en manos del público herramientas que hace apenas unas décadas eran exclusivas de los laboratorios forenses más avanzados, y están utilizando cada una de ellas para desmontar la historia oficial pieza por pieza. Este fenómeno es mucho más que un simple pasatiempo, es una rebelión contra la narrativa oficial, un acto de empoderamiento ciudadano que dice: no necesitamos que nos cuenten la historia, la descubriremos por nosotros mismos. Demuestra que cuando una historia oficial es tan frágil y poco convincente, la gente no se conformará, buscará la verdad por su cuenta. Y aunque no todos sus hallazgos son rigurosos, la energía colectiva y la pasión que impulsan a estos investigadores se están manteniendo viva la controversia y generando nuevas pistas constantemente. Están demostrando que ningún secreto está a salvo para siempre, no en la era digital, donde cada documento escaneado y cada línea de censo compartida es un clavo más en el ataúd de la gran mentira de Pat Garrett. Para entender realmente esta macabra historia, es vital hacer un último zoom hacia afuera y mirar el panorama completo, el verdadero contexto histórico. Hemos sido adoctrinados por Hollywood para ver el salvaje oeste como un lugar de duelos a mediodía y forajidos solitarios, pero eso es una caricatura a la realidad, especialmente en el Nuevo México de la década de 1870. Era mucho más parecida a una guerra de guerrillas o a un conflicto de la mafia. No se trataba de individuos. Se trataba de facciones de poderosos intereses económicos luchando por el control de la tierra, el ganado y las rutas comerciales. La guerra del Condado de Lincoln no fue una simple rencilla entre rancheros, fue una guerra corporativa en la que ambos bandos contrataron ejércitos privados de pistoleros. Billy the Kid no era un criminal que actuaba por su cuenta, era un soldado, un empleado en un conflicto mucho más grande. Esta perspectiva lo cambia todo. Las acciones de Billy dejan de ser crímenes aleatorios y se convierten en actos de guerra. Su lucha contra los asesinos de su antiguo jefe John Tunstall no es venganza personal, es lealtad a su facción. Su fama no proviene solo de su habilidad con las armas.
sino de su papel como símbolo de la resistencia contra el corrupto anillo de Santa Fe que respaldaba al bando contrario. Billy the Kid era peligroso para el establishment no porque fuera un ladrón, sino porque era un símbolo político, un recordatorio viviente de su corrupción y de la resistencia que habían generado. Por eso su testimonio era tan valioso para el gobernador Wayase y tan temido por el anillo. No era un forajido, era un testigo clave en el mayor escándalo político de la historia del territorio. Entender este contexto nos permite apreciar la tragedia de su figura en toda su dimensión. No fue un monstruo ni un héroe romántico, fue un joven atrapado en una red de violencia y poder que no creó y de la que no pudo escapar. Fue utilizado por todas las partes, por su jefe Tunstall, por el gobernador Wayase, por sus enemigos y finalmente por su amigo Pat Garrett. Todos vieron en él una herramienta para sus propios fines, y cuando ya no fue útil lo descartaron. La macabra historia de su muerte no es solo el relato de un posible engaño, es la culminación de una vida de manipulación y traición. Es la historia de cómo el poder real aplasta a los individuos y luego reescribe la historia para convertir a sus víctimas en villanos y a sus verdugos en héroes. Una lección tan relevante hoy como lo fue en el polvoriento y sangriento Nuevo México de hace más de un siglo. En medio de este torbellino de teorías, pruebas forenses y batallas legales, a menudo olvidamos que en el centro de esta historia hay personas reales, familias cuyo legado ha sido moldeado, y a menudo atormentado por esta saga centenaria. Pensemos en los descendientes de Pat Garrett. Han vivido durante generaciones bajo la sombra de un hombre cuyo estatus de héroe siempre ha estado en entredicho. Han tenido que defender su legado contra las acusaciones de que fue un mentiroso o un traidor o incluso un cómplice en un gran engaño. Cada vez que surge una nueva prueba o un nuevo libro que cuestiona la historia oficial, son ellos los que tienen que revivir la controversia, atrapados en un debate histórico que se ha convertido en una carga familiar. Su apellido, que debería ser un motivo de orgullo, es en cambio un sinónimo de polémica. Por otro lado, están los descendientes de los hombres que afirmaron ser Billy the Kid, como los de John Miller, y los defensores del legado de Brassy Bill Roberts. Para ellos la lucha no es por defender un honor manchado, sino por reclamar una identidad robada. Han invertido tiempo, dinero y una enorme cantidad de energía emocional en tratar de demostrar que su antepasado era el verdadero Billy the Kid. Se enfrentan al ridículo, a la hostilidad de los historiadores del establishment y a la frustración de ver cómo las puertas se cierran una y otra vez. Su búsqueda es una cruzada por la justicia histórica, un intento de corregir lo que ven como una mentira monumental que no solo afectó a su antepasado, sino que ha privado a su familia de su verdadero lugar en la historia. Es una herencia de duda que los obliga a seguir luchando, mucho después de que los protagonistas originales hayan desaparecido. Y luego está la familia más olvidada de todas, la familia biológica de William H. Bonney, los descendientes de su madre Catherine Antrim. Ellos son los poseedores de la llave genética que podría resolver el misterio de una vez por todas. Su ADN es el estándar de oro contra el cual se deben medir todos los demás, pero para ellos, esta saga es una intrusión no deseada en su historia familiar. Han visto cómo el nombre de su pariente se ha convertido en un circo mediático y a menudo se muestran reacios a participar, divididos entre el deseo de conocer la verdad y el de proteger su privacidad de un mundo obsesionado con una leyenda que poco tiene que ver con el hombre de carne y hueso que fue su familiar. Al final, la macabra historia de Billy the Kid ha dejado un rastro de familias fracturadas y legados en conflicto, una herencia de duda que parece ser la única certeza en todo este asunto. Y aquí llegamos al último y quizás más cínico capítulo de esta historia, la completa mercantilización del mito. En Fuerte Sumner puedes comprar camisetas con la cara de Billy the Kid y visitar la auténtica tumba que probablemente esté en el lugar equivocado. En Lincoln puedes recorrer el juzgado del que escapó, ahora un museo perfectamente conservado en Ico, Texas. La ciudad que una vez se burló de Brashyville, ahora hay un museo dedicado a él y se celebran los días de Billy the Kid.
atrayendo a turistas fascinados por la historia del impostor o del verdadero forajido. La leyenda, en todas sus versiones contradictorias, se ha convertido en un producto, una marca, una fuente inagotable de ingresos para las mismas comunidades que una vez lo persiguieron o lo rechazaron. Este fenómeno es el insulto final a la búsqueda de la verdad, porque en el mercado de la leyenda la verdad es irrelevante. De hecho, la controversia es mejor para el negocio, la duda, el misterio, la posibilidad de que la historia oficial sea una mentira. Todo eso vende más entradas, más libros y más recuerdos que una simple y aburrida verdad histórica. Las facciones enfrentadas, los defensores de Garrett contra los de Brashville, no son solo buscadores de la verdad, son también bases de consumidores para una industria turística que se alimenta de su pasión y de su conflicto. La historia se ha convertido en un espectáculo, y todos nosotros, al participar en el debate, nos convertimos en parte de la atracción, asegurando que el misterio nunca se resuelva del todo, porque un misterio resuelto es un producto muerto. Y así la macabra historia detrás de la muerte de Billy the Kid termina en un estante de una tienda de regalos, reducida a un imán de nevera o al diseño de una taza de café. El joven atrapado en una guerra de corrupción, el superviviente que quizás engañó a la mue. Ruth, el anciano que murió con el corazón roto buscando justicia, todos han sido aplanados y empaquetados para el consumo masivo. Esta comercialización es la prueba definitiva de que en nuestra cultura a menudo valoramos más una buena historia que la verdad misma, y mientras sigamos comprando la leyenda, el incentivo para encontrar la verdad real seguirá siendo bajo, perpetuando el ciclo de dudas y especulaciones para las generaciones venideras. Un final verdaderamente irónico para un hombre que vivió y quizás murió desafiando al sistema hasta el final. Y así, después de más de un siglo de susurros, acusaciones y búsquedas, nos encontramos frente a un duelo final, pero no uno de pistolas, sino de narrativas. Por un lado tenemos la historia oficial. La versión de Pat Garrett es una historia simple, poderosa y cinematográfica, un sheriff valiente y decidido, representando la ley y el orden. Acorrala y elimina a un asesino despiadado y peligroso, trayendo la paz a una tierra asolada por la violencia. Es la historia que nos han contado en la escuela, la que han glorificado las películas, la que llena los museos. Es una narrativa cómoda porque nos da un héroe claro, un villano claro, y una resolución limpia. Es la verdad que el poder quiso que creyéramos, y durante mucho tiempo casi todo el mundo la aceptó sin cuestionarla, porque a veces una mentira bien contada es más reconfortante que una verdad desordenada. Por otro lado, se alza la teoría de la conspiración, una historia mucho más compleja, oscura y retorcida. Es un relato de pactos secretos, de amistades traicionadas, de un doble que muere en lugar del verdadero forajido, y de una vasta red de corrupción política dispuesta a todo para proteger sus secretos. No tiene un héroe claro. Garrett es un oportunista. Billy es una víctima pragmática, y el verdadero villano es un sistema sin rostro. Esta versión se apoya en los agujeros de la historia oficial, la prisa por enterrar el cuerpo, las dudas del ayudante John Poe, la increíble historia de Brashville Roberts y la negativa del Estado a permitir una prueba de ADN. No es una historia cómoda, es una historia que nos obliga a cuestionar la autoridad, a dudar de nuestros héroes y a aceptar que la historia que conocemos puede ser la mayor de las farsas. Al final, cada uno de nosotros se convierte en el jurado de este caso centenario. ¿Qué camino elegimos? ¿El de la leyenda heroica o el del thriller conspirativo? Ninguna de las dos versiones está completamente probada. Ambas requieren un salto de fe para ser creídas en su totalidad. La historia oficial nos pide que ignoremos una montaña de inconsistencias y testimonios contradictorios. La teoría de la conspiración nos pide que creamos en un engaño magistral que se ha mantenido durante más de un siglo. Quizás la verdadera macabra revelación no es cuál de las dos es cierta, sino el hecho de que la verdad real, el relato exacto de lo que ocurrió esa noche en Fuerte Sumner, se perdió para siempre en el momento en que sonaron los disparos, dejándonos solo con los ecos y los fantasmas de dos historias en guerra. Una guerra que define quiénes somos y en que elegimos creer.
Y esta guerra nos lleva a la pregunta definitiva, una que trasciende a Billy the Kid, a Pat Garrett y al propio salvaje oeste. ¿Qué es la verdad histórica? Y más importante aún, ¿quién tiene el poder de escribirla? La historia de Billy the Kid es el ejemplo perfecto de que la historia no es un recuento objetivo de los hechos, es una narrativa construida, a menudo por los vencedores, para servir a un propósito. Pat Garrett, con su libro y su informe oficial, disparó la primera bala en la guerra por la narrativa, y su versión tuvo una ventaja de 70 años antes de que alguien como Brazzaville se atreviera a desafiarla públicamente. Hemos aprendido que la repetición, a través de libros, películas y el boca a boca, puede convertir una ficción en un hecho aceptado por millones. La historia al final no siempre es lo que fue, sino lo que se nos ha contado que fue. Esta revelación es a la vez inquietante y liberadora. Nos enseña a ser escépticos, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar las voces que han sido silenciadas. Nos obliga a darnos cuenta de que la verdad rara vez es simple o se presenta en blanco y negro. La mayoría de las veces vive en los complejos y contradictorios tonos de gris. En las motivaciones ocultas y en las historias no contadas. La saga de Billy the Kid nos sirve como una poderosa lección de pensamiento crítico, recordatorio de que debemos ser los detectives de nuestra propia comprensión del pasado. Si quieres seguir cuestionando la historia oficial con nosotros y explorar otras verdades ocultas, esta es tu última oportunidad para suscribirte y unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, porque el viaje no termina aquí. Al final de este largo y sinuoso camino, quizás la verdadera tragedia de Billy the Kid no es la incertidumbre que rodea su muerte, sino la forma en que su leyenda ha devorado por completo al hombre. Hemos pasado tanto tiempo debatiendo cómo y cuándo murió que hemos olvidado la pregunta más fundamental. ¿Quién fue en vida? Más allá del forajido, del pistolero o del fantasma, había un joven producto de su tiempo atrapado en circunstancias extraordinarias, que amó, que sufrió y que luchó por sobrevivir en un mundo brutalmente injusto. La verdadera historia macabra tal vez no es la conspiración, sino el hecho de que la obsesión por el mito nos ha impedido conocer y quizás entender al ser humano. William H. Bonney, cuyo verdadero relato sigue siendo el mayor de los secretos, un secreto que ahora finalmente estamos listos para intentar comprender. Y así la historia de Billy the Kid se niega a descansar en una tumba, ya sea en Fuerte Sumner o en la memoria. Se ha convertido en algo más que un relato del viejo oeste. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿en qué verdad elegimos creer? ¿En la historia oficial pulcra y heroica que nos han contado toda la vida, o en el caótico y oscuro laberinto de dudas, contradicciones y susurros de conspiración? La respuesta no está en los libros de historia ni en las viejas fotografías ahora. Después de escuchar todos los hechos, la respuesta está en ti. ¿Quién crees que murió esa noche de julio de 1881? ¿Un forajido legendario o un desafortunado anónimo cuyo nombre se perdió para siempre? La balanza de la historia está en tus manos. No si tu opinión es ahora parte de esta leyenda interminable. Déjame saber en los comentarios cuál es tu teoría. ¿Fue Pat Garrett un héroe, un traidor o una simple marioneta? ¿Era Brazzaville Roberts el verdadero Billy the Kid o el mayor fabulador de la historia? La conversación no termina aquí, apenas comienza. Hay innumerables historias ocultas como esta esperando a ser desenterradas. Así que si te apasiona cuestionar la verdad y descubrir los secretos que la historia no quiere que sepas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque juntos seguiremos tirando de los hilos de los misterios más grandes de nuestro pasado. Hasta la próxima vez, mantén la mente abierta y nunca dejes de preguntar.